muy buenos días a todos, muy buenas tardes a quienes están ya en la parte más sur de nuestro continente. Bienvenidos todos a esta segunda sesión del ITOM Advanced Technical Sessions de Managed Engine. Hoy tenemos la segunda parte enfocada en el tema de monitoreo y rendimiento de red. Para quienes de pronto apenas se están uniendo a esta segunda sesión, les recordamos que arrancamos el pasado martes, tuvimos la sesión 1 sobre descubrimiento y clasificación. Esta sesión ya está disponible, donde la pueden ver en el canal de YouTube de Managed Engine Latam. Es youtube.com/Managed Engine Latam. Ahí van a encontrar la grabación de ese webinar y de todos los webinars que nosotros estamos realizando. Entonces, esa primera grabación de esa primera sesión ya está disponible, la pueden visitar ahora mismo. Hoy tenemos la segunda sesión, monitoreo de rendimiento de red, y continuaremos la próxima semana, el martes 25 de abril, con el tema de alertas, informes y mapas de red, y cerraremos el próximo jueves 27 de abril con el tema de add-ons e integraciones. Recuerden que al final de estas 4 sesiones vamos a estarles enviando por correo electrónico tanto las grabaciones de cada una de las sesiones como las diapositivas de las presentaciones y los recursos que nuestros expertos del equipo técnico nos comparten. Hoy también nos van a acompañar Harold Danby, técnico consultor de ITOM de Managed Engine, y Laura Geraldina Angarita, también del equipo técnico de Managed Engine del área ITOM. Así que les doy la bienvenida y Laura, adelante, bienvenida. Gracias, Steve. Bueno, buenos días a todos. Estoy súper contenta de tenerlos otra vez. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinars que se desarrollarán durante estas 2 semanas, los días martes y jueves. El tema central se denomina la evolución del NOC, cómo Managed Engine puede ayudarte a superar los desafíos del mundo digital. En esta serie de webinars nos enfocaremos en cubrir los temas más relevantes relacionados con la gestión de infraestructura que aportan valor a su empresa y a sus socios comerciales. La metodología que utilizaremos será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar por la parte derecha del panel, en el panel de preguntas y respuestas. De igual forma, este webinar, como lo dijo Steve, va a ser grabado y se les serán ya sus correos que fueron registrados previamente. Como podemos observar, en este primer slide de la segunda sesión nos vamos a enfocar en el monitoreo del rendimiento de red. La siguiente es la agenda de temas que serán abordados junto con la fecha correspondiente a cada uno. El martes 18 tuvimos nuestra primera sesión y esperamos contar con su presencia en las siguientes sesiones. Entonces, recordemos que en estas sesiones estamos utilizando la analogía del cuento de los 3 cerditos y el lobo. En la primera sesión hablamos del primer cerdito que construyó su casa de heno, lo cual representa una empresa que solo implementa el descubrimiento y se enfoca únicamente en el monitoreo básico, lo cual es solo el primer paso para la creación de un NOC. En esta situación, pudimos observar que esta empresa cerró debido a la falta de implementación de herramientas que le permitieran tener una visión completa de su infraestructura. Es importante tener en cuenta que el monitoreo básico no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales en el ancho de banda y la utilización de este dentro de la compañía. Por esta razón, profundizaremos en el módulo importante Nextflow Analyzer, que nos permitirá conocer el estado de la utilización del ancho de banda en la compañía. Además, sabemos que otro desafío que enfrentan las organizaciones es la gestión correcta de la configuración de los dispositivos. Es decir, saber quién, cómo, dónde y por qué se generan cambios que afectan el desempeño de la infraestructura. Y por esta razón, en la estrategia de hoy hablaremos de Network Configuration Manager, que es una herramienta clave para la gestión efectiva de la configuración de los dispositivos. En el cuento original de los 3 cerditos, el segundo cerdito decidió construir su casa de madera aprendiendo de la situación que pasó su hermano, quien construyó su casa de heno, lo que hizo un poco más resistente la casa de madera. Pasando a la realidad, la empresa 2 aprende que además del descubrimiento básico,
Hay herramientas de gestión más avanzadas que pueden ayudar a su empresa a tener una visión más completa de su red. Entonces, hablando, por ejemplo, de NetFlow Analyzer, puede proporcionar información detallada sobre el tráfico de red, lo que permite monitorear y analizar el uso de la red para identificar posibles problemas de rendimiento. Es importante tener información detallada del tráfico en el NOC para poder entender cómo se está utilizando la red y para poder identificar posibles cuellos de botella o problemas de rendimiento. Con esta información, los administradores de red pueden tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar el tráfico de red y mejorar el rendimiento. Entonces, lo que a su vez puede mejorar la productividad y reducir los costos. Además, Network Configurator Manager para configurar de manera más eficiente los dispositivos. Y es importante porque ayuda a las empresas a mantener una gestión centralizada y consistente en la configuración de sus dispositivos de red. Entonces, le voy a dar la palabra a mi compañero Harold para que nos muestre cómo funcionan estas herramientas. Muchas gracias, Laura. Bienvenido otra vez a todos a estas sesiones de PowerITOM. Sí, permítanme comparto para dar profundidad a lo que se expuso. Sí, efectivamente. En la sesión anterior vimos que el cerdito, pues el que representa a la empresa que construyó inicialmente un NOC, en este caso con unos cimientos muy débiles, que nada más se enfocó en el descubrimiento básico de toda su infraestructura, pues dejó unos flancos sin atender, en este caso lo que representa el análisis de los flujos, cómo se desempeña el ancho de banda y las comunicaciones en su empresa, y también el asunto relevante en lo que tiene que ver con las configuraciones de todos los dispositivos de networking, ¿sí? Que en este caso, pues aquí es necesario que, por ejemplo, la empresa o digamos el no que se quiera construir vaya tomando en evaluación lo que vimos en la sesión anterior de la pirámide, es decir, tomar cubrimiento de cada una de esas etapas y asimismo mitigar o también tener proactividad al momento de empezar a revisar cada uno de esos elementos en la red, ya sea por los flujos o en este caso también las configuraciones de los dispositivos de red, que no se tuvieron en cuenta en la sesión anterior porque solamente disponibilidad, salud y estado de cómo están cada uno de sus componentes físicos de cada uno de los equipos descubiertos. Entonces, validemos primero en esta ocasión lo que sería el NetFlow Analyzer. Para este caso, aquí volvemos a la herramienta que estamos presentando, que es un manager con las integraciones de cada uno de los add-ons que estamos mencionando. Veamos el análisis de flujo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a administrar las interfaces de red críticas del negocio de cara a que esto pues nos tenga también, nos entregue información para saber cómo evoluciona, cómo está consumiéndose el ancho de banda, si hay algún tipo de anomalías o algún tipo de tráfico inusual o ocioso que de cara a un negocio, ya sea que yo esté transmitiendo por internet, esté transmitiendo también por una MPLS, internamente a mis troncales para los que distribuyen a cada una de mis sedes, ¿sí están haciendo el trabajo correcto o es que hay un problema o que están consumiendo un tráfico o es que definitivamente me quedé corto en recursos físicos para yo transmitir por allí? Entonces, aquí veamos primero cómo es el asunto, cómo lo podemos nosotros descubrir ese tipo de, digamos, de interfaces, al mismo tiempo validar cómo son los flujos de las mismas para poder entender y hacer digamos, análisis diagnóstico de estos recursos como tal. Entonces, aquí inicialmente en el Flow Analyzer, lo que es en este menú, como estamos viendo, lo que podríamos empezar a hacer es empezar a colocar la dirección IP del equipo de routing switching que quiero yo administrar para empezar a tomar los flujos. También se pueden dispositivos tipo firewall como tal, no hay problema, siempre y cuando soporten protocolos de flujo que ya les explicaré más adelante. Se coloca también, en este caso, las contraseñas, las credenciales relacionadas a este equipo que voy a administrar. Permítame. Y al mismo tiempo damos clic en Next. También en esta parte es importante dejar claro que muchos de los equipos que se manejan tienen una viñeta en el prompt en el momento de administrarse. En el caso del Cisco, el Enable, es la viñeta que es el numeral o el gato, algunos que se llaman en otros países, esta es la viñeta, le dicen gato, pues esto más que todo tenerlo en cuenta
para el momento de que él empieza a hacer la validación, él inmediatamente lee cómo es la línea de comandos de ese dispositivo y empieza a administrar los flujos, dándoles de luego unas recomendaciones por comandos que ya miraremos a continuación. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que aquí empieza a validar toda la información que yo le coloqué ahí arriba, adicionalmente las credenciales o la comunidad de SNMP. Aquí también tener en cuenta que cuando él empieza a hacer este proceso, él empieza a leer el firmware del equipo para saber qué es lo que contiene y con base a ello trae esa información de cómo son o cuáles son los comandos adecuados para empezar a administrar los flujos y empezar a ya graficar en un dashboard toda la información. Aquí los protocolos, como les mencioné, los válidos, los que se pueden empezar a administrar son, por ejemplo, NetFlow, que es el propietario Cisco, el C-Flow y el J-Flow, que los utilizan más que todo el Juniper, el S-Flow, que sería el open source, que te permitiría aplicar para, por ejemplo, colección o recolección de esos flujos de esa interfaz, y también es compatible con una herramienta NetFlow. Y también hay otros que son como, por ejemplo, IPFIS y AppStream o NetStream. Entonces, en este caso, aquí ya si vemos, nos damos cuenta que ya empezó a hacer el descubrimiento, lo tomó, ya inmediatamente desplegó una serie digamos, de líneas de comando, de interfaz. Para este caso, descubrió que el dispositivo que yo quiero analizar en los flujos tiene una referencia del Cisco 4000 Series. Aquí me muestra que los comandos que el cual se imprimirían o se colocarían en ese dispositivo para empezar a trabajar, te coloca, por ejemplo, la dirección IP del gestor, en este caso sería nuestro manager con el lado de NetFlow, del puerto de escucha como tal, donde se empezaría a transmitir toda esa información de flujos. Te muestra también incluso la versión de esos flujos que se van a importar, en este caso NetFlow versión 7, y los datos relevantes, por ejemplo, la interfaz. Esto también es posible cambiarlo aquí sin ningún problema. Si, por ejemplo, de todas las interfaces que yo tengo 2, 3 o 40, 48, dependiendo cuál sea el modelo del dispositivo, si es un router o un switch core multicapa. Entonces aquí yo puedo revisar inmediatamente cuál es la interfaz que yo quiero analizar, la puedo seleccionar y él automáticamente cambia los datos para yo poder inmediatamente darle clic a Export Flow para ya tener de vuelta toda la información de estos flujos. Si por alguna razón ocurre que se administran equipos de networking y por alguna razón estos son muy viejos, están de pronto de una versión de una generación muy antigua, NetFlow a veces también te permite hacer un descubrimiento alternativo al que vimos ahora en caso tal de que ese dispositivo tenga algún tipo de antigüedad. Entonces vamos a hacer el ejercicio otra vez de cómo se lograría esto para un ejemplo de este tipo, un equipo que esté, digamos, en esas condiciones. Aquí colocamos los datos relevantes de la dirección IP. ¿Sí? Colocamos las credenciales y empezamos a hacer el descubrimiento. Exactamente lo mismo que ocurrió con el anterior. Él empieza a validar cómo está la conectividad en ping. También revisa las credenciales ingresadas, en este caso SSH, muestra también que coincidan las credenciales también o las comunidades de SNMP, que se recuerda en la sesión anterior que nosotros configuramos una serie de credenciales para empezar a hacer los descubrimientos. Aquí él toma ese dato, en este caso la SNMP para este caso se le llamó Cisco Devices, y aquí ya tomó ese descubrimiento, le dio un check que está ok, que efectivamente coincide, pero falta algo, los comandos, no está entregando. Entonces, como les dije, es posible que existan algún tipo de equipos que ya lleven muchos años, son de alguna generación muy pasada, y a veces le dificulta el momento de leer el firmware que le entregue los comandos al NetFlow para empezar a trabajar. Entonces, aquí también hay una opción que es el Custom Flow Export, que es como darle como la forma manual de integración para los comandos para el análisis en este caso de los flujos para este equipo en particular. Aquí damos clic, por ejemplo, en Open Terminal para ver qué es lo que está pasando, que nos muestre este equipo. Inmediatamente, aquí establece la conexión. Nos muestra del lado izquierdo una interfaz gráfica muy similar a lo que vemos en Putty, ¿sí? Al lado derecho nos muestra las opciones de comandos que yo puedo desplegarle a ese equipo para empezar a hacer el descubrimiento. Como yo, como administrador de red, debo conocer cuál es mi equipo, cómo es la forma o el comportamiento del mismo. Entonces, yo en este caso puse como un ejemplo un router Cisco. Y de la lista que tengo,
aquí, que son, por ejemplo, muchas listas de equipos disponibles para empezar a aplicarle los comandos, yo selecciono el de Cisco Router. Inmediatamente me despliega, si se dan cuenta, es similar a lo que yo estaba revisando con el ejemplo anterior de Cisco Catalyst. Aquí me muestra una versión de Flow 5, de NetFlow 5. Aquí me muestra también Destination, que sería en este caso a dónde voy a enviar yo los flujos para el gestor, en este caso Manager integrado con NetFlow, la IP como tal y el puerto de escucha. Y adicionalmente los datos relevantes de cuál es la interfaz que yo quiero configurar para empezar a tomar esa información de flujo. Entonces aquí lo que tendría que hacer el ingeniero es colocar el nombre de la interfaz, ¿sí? Digamos que es esta. Y lo mismo aplicaría para el comando del if name como tal. Teniendo esto aquí, ya empezamos a configurar todo lo que es los comandos que yo necesito, en este caso de forma manual, dado lo que les comenté. Se imprime, se configura en el lado izquierdo y ya empezamos a obtener información de flujos. Vamos a mostrarle brevemente acá cómo sería esto en este demo como tal que estamos viendo aquí. Por ejemplo, uno de estos que tiene también habilitado lo que es todo lo relevante a lo que es el ENVAR, ya les explicaré qué es eso. Damos clic en la interfaz como tal que estamos descubriendo, podemos tener detalles relacionados a lo que todo es el tráfico, qué es lo que está pasando en esa interfaz, tanto la entrada como la salida, ver qué es el promedio del consumo de cada uno de estos, digamos, de este tráfico, tanto en volumen como utilización y paquetes, ver el tiempo de qué ha ocurrido por cada muestra que él toma de consumo de tráfico, aplicaciones presentes en la misma, cómo son digamos, las conversaciones que se tienen allí. En este caso, en el ejemplo, tenemos que solamente se está haciendo transferencia por protocolo FTP, en este caso será TCP de puerto 21. También tenemos las conversaciones y quiero saber también qué pasa a nivel de la fuente, a nivel de destination. Él me muestra las cantidades de tráfico y porcentaje de consumo de ancho de banda en esa interfaz. Las conversaciones, como también les había dicho, te integra todo lo que es la fuente, el destination, qué aplicación se está presentando en este momento en esa interlocución, los puertos de fuente destino, cantidad de tráfico, ¿sí? De que está consumiéndose y el promedio de bits por segundos que se está, digamos, presentando en el momento, tanto la entrada como la salida. Esta parte de que estamos viendo ahora es el ENVAR, que es el Network Bandwidth Application Recognition, válido para equipos Cisco únicamente. Si usted tiene equipo Cisco que tiene este feature, esta opción, úselo. Es muy importante para, aparte de las aplicaciones que se ven por defecto, él escudriña, te revisa a profundidad todo lo que está pasando en esa interfaz a nivel de paquete IP y te muestra todo lo que está aquí a continuación en la parte derecha que vemos aquí, que te desglosa, te muestra cada uno del tráfico que se está presentando en el momento de la muestra, del colectar la muestra. Vemos también tráfico, por ejemplo, de Cisco, puede haber incluso tráfico Facebook, Gmail, dependiendo qué es lo que están haciendo allí en esa empresa o sede, qué es lo que están transmitiendo, él te lo detalla aquí sin ningún problema. Y al mismo tiempo, al momento de darle clic, podemos saber qué es lo que está consumiendo en ese momento dicha aplicación, quién es la fuente, en este caso sería la persona o el usuario que está haciendo esa comunicación y hacia dónde. También muestra pues, los datos relevantes a los protocolos, el puerto y cantidad de bits, en este caso de tráfico que se está consumiendo. Entonces, teniendo en cuenta ello, aquí también podemos validar todo lo que se comentó en este caso Laura, de que hay que tener una visibilidad más allá, no solamente el descubrimiento, sino también saber qué está pasando, en este caso en los componentes, en los recursos de transmisión de datos, en este caso el ancho de banda de interfaces que sean críticas de mi negocio, en los equipos de networking que el cual yo tengo instalado en mi infraestructura, en lo que tenga que ver el internet, una MPLS o incluso también unas troncales que comuniquen entre sedes. Aquí también podemos validar algo importante que sería cómo mapeamos digamos, esta interfaz, cómo la puedo yo también validar en caso tal de que yo tenga un equipo como sea un Checkpoint, un Fortinet, un Huawei. Si yo no tengo, esos no soportan ENVAR, entonces ¿cómo yo puedo validar algo parecido a lo que estoy viendo acá? Entonces yo puedo validar inmediatamente con NetFlow en lo que tiene que ver con los App Groups. Entonces vamos a los Group Settings, en Application Groups, yo puedo mapear todo lo que es esas aplicaciones que yo entiendo, conozco de que mi infraestructura
las va a transmitir, o todos mis componentes digamos, del usuario final son los que van a comunicarse. Yo sé que ellos van a usar FTP, van a usar alguna comunicación con alguna otra aplicación HTTPS. Entonces yo buscaría esos protocolos, ¿sí? Y los voy mapeando, los voy entregando acá directamente a la lista. Si yo, por ejemplo, manejo algún softphone, tú puedes colocar, por ejemplo, un protocolo zip y así sucesivamente. Vamos mapeando qué es lo que yo quiero que me registre el dashboard como tal al momento que empiezas a hacer las interlocuciones, las transmisiones entre, digamos, fuente y destination en esa interfaz que estoy monitoreando acá en el Flow Analyzer. Entonces, de esta forma, si en caso tal no se soporta ese protocolo EMBA, aquí yo puedo revisar rápidamente qué está pasando con el mapa de Application Groups. Vamos más allá. Si yo quiero saber, bueno, qué está pasando con mi interfaz, ¿será que mi interfaz se está transmitiendo correctamente? ¿Será que mi interfaz tiene todo como es debido? Las aplicaciones que se están transmitiendo allí son las que efectivamente ya di la orden de que pues se colocaran en algún firewall de seguridad perimetral. Y pues estoy viendo que a pesar de eso, mi tráfico está creciendo. Entonces, ¿cómo le entregamos digamos, a una gerencia o a un equipo de trabajo qué es lo que está ocurriendo en el transcurso del tiempo, incluso en días anteriores en interfaz? Entonces aquí hay unos reportes de NetFlow, que sería el Capacity Planning, muy importante. Este es un informe que te entrega todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en una interfaz, comportamiento de una interfaz, en velocidad, utilización, paquetes, y revisar cómo se comportó ya en el tiempo. Por ejemplo, hoy mismo, hace 24 horas o en las últimas horas, las últimas 6 horas. Supongamos que vamos a hacer la revisión para los últimos 7 días. Generamos el reporte. Inmediatamente el que nos va a entregar todo lo relacionado al consumo de ese ancho de banda en todo ese tiempo seleccionado en la interfaz que quiero analizar. Aquí vemos inmediatamente, tanto en la entrada y la salida, qué es lo que ha pasado, cuál es el máximo, el mínimo de consumo, el total que se ha consumido en ese momento, en esa interfaz. Te muestra también qué tanto ha llegado en esa comunicación los picos de transferencia de bits por segundos. Adicionalmente, podemos ver el compilado, el resumen de qué lo pasó en los 7 días seleccionados en el consumo de ancho de banda, cómo evoluciona en el tiempo este uso diario de esta interfaz, y con base a ello también podemos entender, bueno, tales días estamos usándose un pico, pero para ese pico de utilización para el día en particular que estoy revisando, ¿estamos bien? ¿No estamos saturando la interfase? Si en el caso tal se estamos saturando la interfase, yo puedo inmediatamente validar, bueno, estamos con una interfaz física de 1 giga y yo puedo, por ejemplo, cambiar el commit access rate a 800 megas para que inmediatamente ya no empiece a verse las saturaciones, dado que estamos llegando a los 600 megabits por segundo. Entonces, ahí empieza el ingeniero a revisar cuáles son las decisiones a tomar y no esperar a que se sature completamente el canal y tomar acciones reactivas. Entonces, aquí ya de manera proactiva se puede saber y entender cómo es la evolución y el comportamiento de esa interfaz de red. Aquí veamos inmediatamente las aplicaciones que están, digamos, se están usando o se están pasando por esa comunicación en esa interfaz. Ver el porcentaje en este diagrama tipo torta, qué es lo que está pasando, cuáles son las transmisiones por cada una de esas aplicaciones y el porcentaje de uso en ancho de banda, en la entrada y en la salida. Y con ello, también inmediatamente podemos validar cómo se comportan ellos en ese periodo seleccionado, y con ello también decir, bueno, esas son las aplicaciones, o estamos viendo una aplicación que esta no se debe colocar o no debe estar usándose sobre esa comunicación. Y con base a ello también detectar si es un consumo muy inusual, muy alto, indicarle también con este informe a la área de seguridad perimetral de la empresa que quite o que bloquee esa aplicación para evitar ese consumo inusual y empiece a bajar el ancho de banda y pueda transmitirse todo sin ningún tipo de problemas. Eso también sirve mucho por si ya definitivamente todas mis aplicaciones están correctas, todo mi ancho de banda se está consumiendo, pues digamos, no porque sea la aplicación incorrecta, sino porque ya mi infraestructura está creciendo, se está contratando más personal. Entonces ya con base a esto se puede decir, bueno, ya se usó lo máximo de que se puede contratar con el proveedor de servicios de Internet. Entonces ya el paso a seguir sería indicarle a las personas encargadas de compra que actualicemos el equipo o que migrar la interfaz, que en este ejemplo dije que era de 1 giga, a una que sea superior,
que tenga un ancho de banda que sea adecuado para la situación, por ejemplo, 10 gigas o 2 gigas, dependiendo cuál sea la necesidad del crecimiento. Y esto también sería como un detalle ya lo que pasa a nivel de consumo de aplicaciones en lo que son los días que se seleccionaron. Aparte de esto, hay algo más que se puede hacer con el flow, que es el análisis en la parte inalámbrica. Esto lo que vimos aquí es más que todo alámbrico, pero también si la necesidad es ver qué es lo que está pasando entre sedes en la comunicación wireless, yo también puedo hacerlo con el flow, con el módulo wireless controller. Aquí lo que implicaría es monitorear o agregar los controladores de wireless que inmediatamente se empiezan a administrar. Él toma de forma automática todos los access points asociados a él. O pues si por el contrario, usted nada más quiere monitorear access point, él tomará todos los access points de forma independiente y los mostrará en la lista. Y aquí se vería el dashboard como lo estamos ilustrando ahora, que es, por ejemplo, el tráfico, el consumo completo del throughput de ese, en este caso, wireless controller que estamos mostrando de ejemplo. Cuáles son los clientes, o en este caso las personas o los endpoints que están conectándose a esa wireless como tal. Puede ser una laptop, un móvil, teléfono móvil, y ver cómo es el consumo por cada uno de ellos. Esto es como un top de que los que consumen más ese tráfico y que le está llegando esa información al wireless controller. A nivel del SSID, del tagging de red como tal que se coloca en el wireless controller para empezar a distribuir o segmentar la red. Aquí podemos ver inmediatamente cuáles son los que consumen o las SSID que se están consumiendo demasiado en este momento. Y aquí darle clic solamente vemos como una tipo de lista de quién es el cliente, desde qué access points está haciendo ese consumo, digamos, exagerado o elevado, el cliente, la marca es de cliente. ¿Cuál es la aplicación? Muy importante esto, mire que lo está detectando aquí. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona en ese momento? ¿Por qué es lo que está consultando? Y adicionalmente el tráfico, tanto la entrada y la salida. Entonces, aquí también es una forma de ver qué es lo que se está usando y si es un tráfico ocioso, porque en mi compañía, pues solamente estoy usando, por ejemplo, un repositorio FTP y comunicaciones hacia unas páginas que manejan el protocolo HTTPS. Entonces, aquí vemos que están comunicándose en Gmail, están usando Facebook, entonces, incluso un BitTorrent. Entonces, esto no son aplicaciones permitidas en mi empresa y yo con esto puedo empezar a mitigar, a tomar control, acciones correctivas para que inmediatamente el personal de seguridad perimetral tache o anule esa comunicación y ya empiece a bajar el tráfico. También puedo validar esto a nivel de access points. ¿Qué pasa con cada uno de los access points de la compañía? ¿Quién es el que consume más? Y vuelve y juega. Lo mismo, revisar cada uno de ellos y ver qué aplicaciones están usando, desde qué clientes está haciendo ese consumo amplio, desde qué SSID está presentando ese momento ese consumo y el tráfico. También vemos las aplicaciones que se están consumiendo demasiado en este tipo de comunicación, ver cada una de ellas, verificar, por ejemplo, Gmail, quiénes son los que están abriendo Gmail, aquí ver quiénes son los clientes, lo mismo, las access points, y también revisamos las SSIDs y el tráfico. También a nivel de conversaciones, lo mismo, muestra una referencia cruzada de lo que tiene que ver la IP del cliente, el access point name, cliente, las MAC address, todas las aplicaciones que se están consumiendo, desde qué SSID se está estableciendo de ello y el tráfico consumido en general. Entonces aquí, digamos que esto sería como las vertientes o todas las formas de atacar esos flancos o de tomar control de esos flancos que no se toma en cuenta en la primera sesión con el primer cerdito, en este caso que representa un empresario que solamente se dedicó a descubrir, pero no descuidó otras cosas, como qué es lo que está pasando en sus comunicaciones. Entonces aquí en el flow pueden incorporar todo lo que tiene que ver la parte inalámbrica y alámbrica, saber qué es lo que pasa a nivel de comunicaciones, de aplicaciones, consumo de ancho de banda, cómo está el performance de ellas, y adicionalmente la parte inalámbrica, como les acabo de mostrar, qué pasa con cada uno de esos access points y por medio de la gestión de un controlador de wireless, ver toda esta información inmediatamente. Ahora vamos a pasar a explicar la parte que sería el Network Configuration Manager. Inmediatamente buscamos Network Configuration Manager para validar todo lo relacionado con la gestión de las configuraciones de todos los equipos de networking que tenemos en la compañía. En este caso, aquí es importante saber que
siempre al momento de instalar los equipos o de empezar a descubrirlos, es importante saber quién es el que configura y cuándo hizo la configuración, qué usuario ingresó, si efectivamente esas configuraciones son las que estamos revisando o no. Entonces, tener un control central desde una misma herramienta para evitar que, por ejemplo, alguien acceda por un PuTTY, un Secure CRT o un Mobile STEM, empiece a hacer configuraciones y no nos estamos dando cuenta de qué fue lo que hizo. Entonces aquí se registra independientemente si no es autorizada o es autorizada la configuración, qué fue lo que pasó. Sabemos que nosotros en la sesión pasada descubrimos los equipos, mostramos cómo es el proceso de descubrimiento. Entonces, con base a este inventario, todo este dashboard que vemos aquí de inventarios, el Network Configuration Manager tomará solamente los dispositivos de networking, solamente eso, y empezar a listarlos directamente en el módulo, en la parte que se maneja el mismo, como vemos acá. Todos los que estaban en inventario pasan acá inmediatamente y los lista, sea un firewall, sea un switch o un router. Veamos inmediatamente un ejemplo en este Cisco switch, el que nos empieza a mostrar los datos relevantes son la dirección IP, cuál es la IP de este equipo que estamos manejando acá. También validar inmediatamente cuántas versiones de backup está ya empezando a tomar desde la versión línea base. Incluso también ya empieza a mostrar cómo va el contador de esas tomas o detección de cambios de la configuración. Él va tomando, por ejemplo, cada vez que se va haciendo un cambio, lo detecta y lo va compilando como una versión 1, la versión 2, versión 3 y así va creciendo. Y también él tiene tareas programadas para tomar backups de forma diaria, semanal, incluso mensual. Más adelante ya les mostraremos ello. Ver inmediatamente fechas de cuál fue el último backup exitoso. Saber cuál es el iOS que está, en este caso es un equipo Cisco, cuál es la versión de software de iOS que está instalado. Ver el System Description, que es muy parecido a lo que vemos en el Show Version. Este es un dato interesantísimo que es que muestra también cuál es el fin de soporte y el fin de venta del equipo Windows 6, que significaría que el equipo dentro de su firmware tiene programado que para ciertas fechas ya él no tendrá soporte y ya él no tendrá spare parts, o sea, partes para reemplazo, y usted ya entenderá con esas fechas que si ya vamos acercándonos, podemos tomar decisiones de manera proactiva de actualizar el equipo por uno nuevo, o incluso si tenemos tiempo, no se ha vencido el tiempo para, digamos, soporte o compra de este equipo, validar inmediatamente lo que es la fecha de expiración de soporte para luego renovar los contratos y estar a tiempo con esto para que no se nos caiga esta parte de la revisión de nuestros equipos por parte de un soporte técnico, un Cisco TAC, por ejemplo. Aquí también vemos lo que tiene que ver con las operaciones, quiénes son los que han realizado los cambios en las configuraciones. Si es un usuario, sí, que esté permitido, que está configurado en el router o el switch, pero adicionalmente nos muestra si es autorizado o no. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ello? Que lo hicieron desde fuera, no desde la herramienta de gestión que estamos viendo acá. Entonces, la idea es esto, que cuando esto ocurra, la idea es familiarizar o darle cátedra a los ingenieros de que se use solamente una herramienta para controlar todo lo que se está haciendo en los cambios de configuración. Esto no significa que no se detecte qué fue lo que se hizo. Sí se detectó, sí se está guardando lo que está pasando e inmediatamente también se toma el backup una vez ocurra dicho cambio, ya sea autorizado o no autorizado. Entonces es muy importante saber quiénes son los que están haciendo eso. Adicionalmente, quién es la fecha, te muestra la fecha y las versiones, cuál es la versión que colocó. Entonces, el administrador de networking identifica, ok, vamos a una versión 33, pero alguien parece que lo hizo desde fuera. Entonces, podemos verificar eso también. Adicionalmente a ello, también darle un acceso por línea de comandos a este equipo y empezar a hacer las configuraciones directamente desde acá. Entonces, esto es muy parecido a lo que se veía como una terminal PuTTY y aquí todos podemos hacer las configuraciones directamente acá. Entonces, por ejemplo, esto que vimos acá, que el usuario o manager accedió a la fecha tal y fue un cambio no autorizado, entonces la idea es que él lo haga directamente acá para que esto sean cambios que se detecten como autorizados e inmediatamente también se guardan las configuraciones que se hayan hecho. ¿Qué otros datos podemos validar? Las vulnerabilidades. Todos los equipos de red, al igual que un servidor o algún tipo de equipo de cómputo, también presenta vulnerabilidades y es necesario mitigarlas o parcharlas
para que digamos, nuestra infraestructura no presente algún tipo de fallos o puedan generar algún tipo de ataques o pueda fallar de acuerdo a algún tipo de configuración que se esté generando. Entonces aquí nos muestra toda la lista de cuáles son los Common Vulnerability Exposures o CVEs, códigos CVEs que comúnmente se conocen, de que se están presentando en el firmware que tiene actualmente este dispositivo que estamos analizando. Aquí vemos inmediatamente qué tipo de vulnerabilidades te muestra el código, el CVID, te muestra el score, que sería como la calificación que se le entrega, que es algo muy crítico desde lo más básico, lo más llano, lo más simple, hasta lo más crítico, te lo rankea. Te dice, ok, para este tipo de vulnerabilidades es crítico y te muestra, dándole clic, qué es lo que pasa con ello. Te da el summary de qué es lo que está pasando, por qué se presentó esa vulnerabilidad. Te muestra las referencias para que mitigues o empieces a hacer las correcciones sobre esa vulnerabilidad. Por lo general esto se corrige es actualizando firmware o el iOS del sistema. ¿Cómo se tiene esto? Vamos a mostrar rápidamente cómo sincroniza Network Configuration Manager estas vulnerabilidades o esta lista de vulnerabilidades para empezar a trabajar y detectarlas. Por ejemplo, aquí vemos que él la descarga directamente una base de datos de las CVEs. De inmediato aquí muestra cuál fue el último update. Puedes darle un update now para que recupere o recolecte inmediatamente cuáles son las nuevas listas o liberaciones de estos códigos que se han presentado de CVEs y adicionalmente programarle para que ya de manera periódica empiece a llegar esa información y ya detectes si hay nuevas o ya las que tienes ya son las únicas que se han presentado sobre este dispositivo y aquí inmediatamente revisar. Por otro lado, también qué opciones podemos validar aparte de las vulnerabilidades. Seleccionamos otra vez el equipo y vamos aquí lo que es la parte del inventory o inventario. Que aquí vemos inmediatamente cuál es la información, ¿sí? De lo que es la IP del equipo, cuál es el description, cuál es, por ejemplo, el serial number, muy importante para el caso de inventariar con gestión de activos, ver cuáles son las cantidades de los puertos que se están usando, te muestra el total de este equipo, en este caso son de 48 puertos, cómo está cada uno de ellos, cuál es el ancho de banda o cuál es la velocidad máxima disponible que puedes entregar cada uno de ellos. Incluso también mostrar datos de la VLAN, cuántas VLANs tienes configuradas en ese equipo, te las listas totalmente y con su respectivo nombre, el VLAN ID, el número de la VLAN y cómo está el estatus de ella. También a nivel de hardware, cómo está mi hardware en ese momento, qué tiene, el nivel de CPU, cuál es la CPU, el modelo, la VRAM, cantidad de RAM o NVRAM disponible en este momento en mi equipo, el serial de motherboard, cómo está incluso la MAC address para inventariarla también, el part, te muestra el part de la power supply, en caso de que se quiera cambiar, aquí la podemos identificar, que eso se solicita mucho, y también cómo se cargó el iOS, qué iOS tengo cargado, el archivo .bin te lo identifica inmediatamente. También te muestra detalles de backup, cómo están mis tareas de backup, ya les mostraré cómo se pueden programar, pero aquí te indica inmediatamente cómo va el día a día en la colección de esa información de tareas de backup. Si ahí efectivamente el pulgar arriba te indica que, ok, se han tomado esas tareas y te muestra incluso cómo van las configuraciones, cómo yo puedo detectar las diferencias de las configuraciones dado caso que alguien haya hecho una configuración no planeada y poder regresarla, detectarla y regresar a una versión anterior. Aquí vemos inmediatamente del lado izquierdo y del lado derecho qué es el antes y el después de esas configuraciones. Ver las versiones de cuál es ese momento, cuál fue la versión que está corriendo ahora, quién la ejecutó y cuándo se tomó ese backup y compararla con alguna versión base o algún número de versión que yo quiero o sé que es la adecuada, la correcta para empezar a revisar y hacer el cruce de información. Por ejemplo, saber qué se ha agregado, ¿sí? ¿Qué me han borrado? Incluso qué es lo que únicamente se ha modificado. Y con base a ello, identificar, bueno, esto sí es correcto, no es correcto, tomó las decisiones de que sí, esto no es problema, fue autorizado, no está autorizado, hay que corregir. Inmediatamente vamos al panel, de este caso de los backups de Summary, ¿sí? Buscamos la versión, digamos que yo tengo mi línea base, la reviso que no, esta es la configuración base que yo quiero que siempre esté corriendo en mi equipo
y la aplico inmediatamente. La subo y inmediatamente recupero todo lo que tiene con las configuraciones, se colocan todos los datos, en este caso de la running que tengo aquí base, inmediatamente corrijo el problema. También, volviendo acá al Network Configuration Manager, detectamos todo lo que tiene que ver con el asunto del compliance. Aquí, aparte de solamente tomar backups, configuraciones, revisar el antes y el después, también hay una línea que se verifica qué es lo que está cumpliendo o no mi dispositivo de red, en este caso un router, switch o firewall. Tenemos en el momento lo que es el compliance Cisco IS Policy, tenemos otros dos más, ya se los mostraremos, que en este caso te verifica qué es lo que está pasando a nivel de comandos en tu equipo de networking. Si está 100% correcto, es decir, esas configuraciones que tienes colocadas allí son las que se deben de estar en producción. Por ejemplo, si usted coloca aquí un HTTP, habilita HTTP server, él te va a indicar, no, eso no es una buena práctica, tienes que deshabilitarlo dado que el puerto 80 es inseguro o puedes presentar problemas más adelante, o eso se puede explotar alguna vulnerabilidad. También te muestran datos, por ejemplo, mira, tienes configurado aquí los servicios de HTTP, deshabilítalo. Y así te da recomendaciones de qué es lo que hay que hacer, reforzar a nivel de comandos cada uno de tus equipos para que esto llegue al 100% de compliance. Obviamente te indica también cuáles son los comandos que están aplicados y que representan un problema crítico, cuáles son los que están en warning. Entonces, teniendo en cuenta esto, allí reforzamos todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento de cada uno de estos equipos que estamos administrando la red. Aquí hay otros adicionales. Aparte del Cisco IS Policy también está el HIPAA, que es más que todo para aquellas empresas que manejan datos sensibles con digamos, historias médicas. Esto más que todo se cumple en Estados Unidos, pero supongamos que usted, son la empresa o el NOC, o todo digamos, compilado de gestión que se está tomando sobre esos equipos de networking, transmite datos hacia un tipo o algún tipo de hospital o clínica que maneje este compliance, o sea, compliance con esto, aquí lo puede tener inmediatamente. O por SOS Policy, que también es más que todo para lo que se cotiza en bolsa de valores. Si usted tiene algún tipo de negocio que también incorpora equipos o se conecta con equipos que están en una compañía que cotiza bolsa de valores, aquí inmediatamente puede también validar ese compliance. Y también otro que es importante, que es el PCI. Si en este caso usted maneja tarjetas de crédito en la compañía, también le puede agregar para que detecte el compliance y si sus equipos están bien al 100% con el número 117. Las configuraciones de backup como tal también las podemos exportar. Si la necesidad es no solamente tenerlas embebidas todas esas configuraciones en la base de datos de la herramienta, sino que yo quiero sacar esa información en un texto plano, también la puedo obtener sin ningún tipo de problema. Solamente ubico el directorio, el path, o donde lo quiero guardar, en qué carpeta, si hay un repositorio en otro disco. Aquí lo puedo configurar esa ruta y poner las programaciones que sean, por ejemplo, diaria, semanal y mensual. Entonces, esto sería como más que todo lo que se quería mostrar en lo que es Network Configuration Manager. Yo también les iba a indicar, antes de finalizar y para darle paso a Laura, que en el módulo de Network Configuration Manager, de NetFlow Analyzer, también tenemos opciones de cómo validar el asunto de la seguridad en lo que tiene que ver con los flujos. Si bien es cierto que ya habíamos mirado cómo era la parte de los anchos de banda, cómo se verifica el capacity planning, qué es lo que pasa a nivel de aplicaciones con el Embark o con la Application Group, o sencillamente también la parte inalámbrica, qué es lo que pasa a nivel de CCID y Access Point. Aquí también podemos escudriñar qué es lo que pasa en los paquetes en crudo de esos flujos que tenemos, si alguien de pronto está haciendo un escaneo de puertos, si alguien está haciendo un ataque tipo broadcast o quiere hacer una denegación de servicio distribuida. Entonces aquí vemos que podemos hacer un cumplimiento con el módulo de Security Analytics. Con el Security Analytics, lo que vamos a ver, vamos a explicar inmediatamente esto. Vamos acá a Settings, en el Flow, Security Analytics. Él toma, por ejemplo, las interfaces que yo tenga ya presentadas en mi NetFlow, las que yo configuro, las que ya empecé a configurar con los comandos de línea, por CLI o ya sea automáticamente, ya vimos que los lista en un inventario, las interfaces.
pero yo puedo seleccionar una de ellas para empezar a revisar qué es lo que está pasando a nivel de flujos si me están atacando con lo que acabo de mencionar. También validar sobre esta interfaz que selecciono, administrar o manejar un problema. ¿Qué es lo que yo quiero que me valide? Supongamos que yo quiero que me valide problemas de tipo de ataque broadcast. O también hay otras opciones, por ejemplo, ver si hay un ataque de ping, exceso o problemas de ataques por protocolos TCP/UDP. Sí, dependiendo cuál sea la necesidad de lo que yo quiero analizar en mis flujos, de qué es lo que se está atacando, qué es lo que están haciendo, yo puedo seleccionar ese tipo de problema para empezar a trabajar y descubrir qué ocurre. Manejar un algoritmo, efectivamente. Una vez seleccionado a la primera etapa en esta pestaña, ¿cuál es el problema? Yo asocio el algoritmo adecuado, en este caso para broadcast, para que empiece a revisar qué pasa allí. Y manejar los recursos, en este caso la interfaz que yo seleccioné en primera instancia, que fue esta. Y los umbrales, que para los ataques broadcast, dejar siempre como un recomendado de 100 flujos o captura de 100 flujos por cada muestra, ¿sí? Entonces, allí se toma esas informaciones para luego revisar por un dashboard, como vamos a mostrar acá en seguridad, y revisar qué pasa con ese tipo de ataques. Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, aquí, vemos inmediatamente qué está pasando con la fuente y la destinación, qué tanta ocupación se está tomando sobre ese tipo de análisis, en este caso está el 100%, tanto fuente y destination. ¿Cuáles son los atacantes? En este caso vemos una dirección tipo IP versión 6, también es compatible, no tenemos problema con ello. NetFlow Analyzer y todas digamos, las herramientas que hemos mostrado pueden administrar IPs tanto IPv4 y versión 6. Vemos que efectivamente hay un offender que está registrado con esta dirección IP. En este momento no se desconoce la localización, solamente se conoce el origen de la IP, cuáles son los objetivos que me está atacando. En este caso, en mi interfaz que tengo, esta es la IP que me está atacando. Ver las fuentes de tráfico, en este caso, quién está haciendo o qué se están haciendo de transmisiones. También ver las conexiones únicas, tanto fuente y destination, y el puerto de destino en el cual me está afectando y desde qué puerto fuente se está haciendo dicho ataque o dicha vulneración. Entonces, con este tipo de módulo podemos saber no solamente qué pasa con los offenders, sino hacia dónde está haciendo dicha afectación y sobre qué puerto. Y ver el detalle de todo esto que hemos hablado en una simple dashboard, tanto lo que pasa con las comunicaciones únicas de la fuente destination, qué puertos intervienen, qué protocolos y sobre qué interfaces está afectándome la infraestructura. Entonces, con base a esto, ya hemos cubierto lo que sería la parte de las comunicaciones o lo que se puede revisar en las comunicaciones con NetFlow Analyzer en una compañía, empresa que quiera pues, no solamente saber qué es lo que pasa a nivel por ejemplo, gestión de los equipos, disponibilidad, estado de salud, sino que también podemos saber qué pasa a nivel de los flujos, qué te está atacando, qué está mostrando la capacidad de mi ancho de banda, si hay algunas aplicaciones correctas, validar el antes y el después en las configuraciones en el Network Configuration Manager, saber cómo están mis backups y los compliance también en mis equipos de red. Entonces vamos a darle el paso a mi amiga Laura para que termine con la presentación. Adelante, Laura. Gracias, Harold. Entonces, como podemos ver, con estas herramientas mejoradas, la segunda empresa puede estar mejor preparada para enfrentar los desafíos que se presentan en su entorno de red con una estrategia más sólida. Sin embargo, siendo una empresa un poco más sólida, esta empresa ha dejado de lado un elemento crucial en la construcción de su NOC, que es la automatización. Al no utilizar herramientas de automatización, la empresa no cuenta con la suficiente robustez en cuanto a visibilidad de su infraestructura y enfrentaría en este caso los desafíos del mundo empresarial en constante cambio. La falta de automatización puede conducir como a procesos ineficientes y propensos a errores, lo que puede resultar en interrupciones en los servicios de red y pérdida de confianza en los clientes. Entonces, las empresas que notan la automatización en la gestión de su infraestructura de red pueden enfrentar graves consecuencias similares a como el lobo derribó la casa de madera del segundo cerdito en el cuento de los tres cerditos. Entonces, es esencial la automatización para construir un NOC resistente y eficiente capaz de enfrentar
los desafíos del mundo empresarial en constante evolución. Para aprovechar al máximo la gestión de operaciones, es importante que las empresas se apoyen en la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. Por lo tanto, es crucial estar al día con las últimas tecnologías y herramientas para garantizar un NOC eficiente. ManageEngine es una excelente opción para obtener herramientas de gestión de infraestructura de red de última generación, por lo que lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Harold, la persona nos pregunta, Nelson Castillo, ¿cómo podemos determinar quién realiza el cambio de configuración en un switch? Como les había comentado, vamos a compartir acá de nuevo la pantalla. Sí. Vale. Y permítame. Vamos a compartir. ¿Quién hace los cambios? Una vez que se coloca en el inventario el equipo que queremos administrar y luego a su vez lo administramos en Network Configuration Manager, nosotros al momento de dar clic en ese equipo, validamos quiénes son los que están interviniendo en las configuraciones. Aquí en la herramienta hay unos accesos, ¿cierto? Que les habíamos mencionado en la sesión anterior, que son, por ejemplo, el administrador, el que tiene los roles de sysadmin o el rol de administrador o network configurador, etc. Aquí la idea es saber quién, o sea, validar con la fecha. Si alguien tiene una preocupación de que en cierta fecha parece que se hizo un cambio, se revisa aquí en este dashboard cuál es la fecha y cruzar inmediatamente el usuario. Este usuario es la persona, en este caso, que hizo la configuración para el switch como tal, ¿sí? Entonces, el usuario manager fue el que hizo o cambió las configuraciones como tal a tal hora, ¿ok? Entonces, digamos que esa sería la forma de revisar cómo serían las configuraciones o quién hizo las configuraciones. Dale, muchas gracias. Otra pregunta que podría realizarse ¿es posible gestionar configuraciones o hacer backups a un server o un equipo tipo Linux? No, no es posible. En este momento, como les habíamos comentado, solamente se puede tomar esas configuraciones para equipos de networking, sea routers, switches o incluso firewall. Ok, Héctor Vázquez nos pregunta, para utilizar el NetFlow, ¿se necesita tener activado el NetFlow dentro del router o Manager lo activa si está desactivado? Podemos activarlos inmediatamente, como les había explicado en el ejercicio, con los comandos. Es decir, yo agrego la IP del equipo, configuro, en este caso, el usuario, la contraseña. Permítame. Y cuando hago esto, yo empiezo a hacer descubrimiento. ¿Qué es el equipo como tal que quiero administrar? Me valida el PIN, que me valida las credenciales, me valida la comunidad SNMP que esté presentada en ese equipo y al mismo tiempo despliega los comandos. En este caso, el ejemplo que estoy mostrando aquí es el que sí, es el ideal, que lo toma todo automático, ¿ok? Entonces, el momento de que él necesita activar un NetFlow en una interfaz crítica de negocios, solamente se selecciona la interfaz y se le da Export Flow. Ya vamos a ver cómo es el asunto. Entonces, efectivamente, aquí ya empezó a desplegar. Si, por ejemplo, es la 1, el Fast Ethernet 1, yo reviso que las configuraciones estén completas y se selecciona la interfaz adecuada a la cual yo quiero hacer el análisis de flujo y le doy Export Flow. Al darle clic en Export Flow, él pega esta configuración en el equipo y ya se activa lo que es el NetFlow como tal en él. Entonces, ¿se puede hacer manual? Sí, se puede hacer manual, pero la idea es automatizar todo desde la herramienta. Dale, Harold. Otra pregunta que podría surgir es, ¿por cuánto tiempo se puede retener los flujos en crudo con las herramientas NetFlow Analyzer? Ok, vamos acá a la parte de los settings y vamos a Storage Settings para NetFlow y verificamos que efectivamente el rato en crudo lo podemos detener, lo podemos retener incluso por semana. ¿Sí? Hay unas opciones dependiendo cuál sea el versionamiento que puede incluso llegar hasta el mes. Entonces, para esta versión que la tenemos en el Plus, este es un Mock Manager Plus y el add-on como tal, el que tenemos de NetFlow para él, lo estamos reteniendo incluso para una semana, el dato en crudo.
Ok. Harold, hay una pregunta de Antonio que nos cuenta. NFA, las Unknown App, ¿a qué aplicaciones hace referencia y cómo podemos disminuir el porcentaje de estas? Las unknown apps son aquellas que no están mapeadas en el application group, ¿sí? Es decir, que es posible que alguien se esté comunicando por esa interfaz por un protocolo que no se ha referenciado, que no se le ha colocado para que haga match en el application group. Entonces, ¿cómo se mitiga? Entonces, si tiene que revisar la fuente y el destination con otra herramienta, por ejemplo, una gestión de logs en un firewall que efectivamente detecte cuál es el puerto, o incluso en el mismo firewall, en el NetFlow Analyzer, se puede saber a qué puerto se está asociando esa unknown app y ver inmediatamente sobre qué se está haciendo esa comunicación con base también a un firewall de seguridad perimetral. ¿Se bloquea o no se bloquea? Esa es la pregunta. Entonces, que si ese tráfico, ¿cómo se puede disminuir? Si es un tráfico que está identificado y que es adecuado para la compañía, pues se deja. Si no es un tráfico adecuado o es ocioso o es algo que no se está permitiendo, pues se bloquea. Entonces, allí el no app hace referencia a lo que no está mapeado. ¿Listo? Listo, Harold. Y para terminar, otra pregunta que podría surgir es cómo se puede exportar las configuraciones de backup que toma la herramienta Network Configuration Manager. Sí, vamos a aclarar esa parte. Vamos aquí a NSM, Network Configuration Manager, en los settings. Yo puedo programarlas, ¿sí? Sí, que sean, por ejemplo, diarias, semanales o por horas, la toma de las configuraciones de backup. Y al mismo tiempo, yo puedo exportarlas, tal como les expliqué, que por un repositorio externo, un disco duro, digámoslo así, con la ruta, yo solamente coloco la ruta y especifico cuántas veces o cómo es la frecuencia en que se va a hacer ese envío de esa configuración en un archivo texto plano, como puede ser un .txt o, en fin. Aquí se selecciona si es diario, si es semanal, si es mensual. Entonces aquí es la forma de cómo yo puedo sacar las configuraciones que ya quedan atachadas o embebidas en la base de datos de mi herramienta y enviarla a, en este caso, un texto plano fuera en un repositorio. Ok, y por último, ya ahora sí para terminar, Emanuel nos pregunta, ¿permite la herramienta realizar actividades disparadas por eventos o umbrales similar a los ejecutados por scripts tipo EEM en los equipos Cisco? Pues las aplicaciones, como en este caso, realizar disparador de eventos, por ejemplo, lo que podemos aplicar aquí en el Flow, permítanme algo acá, aparte de los settings, vamos acá. En las settings, yo puedo generar, por ejemplo, alert profiles, ¿sí? En los perfiles de alerta, puedo identificar inmediatamente dos grupos, el grupo de IPs, qué interfaz o una interfaz como tal, o incluso los access point y el SSID group. Con base a cuál sea el criterio de selección, yo puedo inmediatamente validar qué es lo que yo quiero que se me dispare, si es un tráfico entrante, un tráfico saliente o combinado, digamos que es combinado, y a qué nivel, si es que protocolo, marcación de SCP, digamos de colas, por la misma IP address o por una aplicación. Entonces yo selecciono los criterios, ¿sí? Que yo quiero empezar a revisar, digamos que es este, DPS. Empiezo a validar cómo es esto, ¿sí? Seleccionando cuáles son los criterios y con base al criterio final, que puede ser por utilización, volumen, velocidad o paquetes, empezó a generar los disparadores. Supongamos que para algo mayor al 90% de utilización que se detecta una vez y al minuto, me empieza a generar un estado crítico. Y inmediatamente que este crítico me genere otra acción, que es enviar la notificación al administrador, ya sea por un email o por un chat, ejecutar un programa adicional, loguear un ticket, en fin. Sí hay opciones de este tipo en Network Analyzer. Sin ningún problema también se puede hacer ese tipo de activación por base de un umbral. Listo, Harold. Bueno, ya hemos llegado al final y
le voy a ceder a la palabra a Harold para que nos dé el cierre. Les doy las gracias por participar en este webinar y espero verlos pronto. A ustedes muchas gracias y bienvenidos nuevamente. La invitación es para que se conecten para la próxima semana, el día martes 25, para seguir con la tercera sesión de cómo se desarrolla esta historia que todavía no ha terminado, de cómo sería la construcción de un NOC para el desafío del mundo digital. Entonces aquí podemos ver otra vez las redes sociales que ustedes pueden consultar en caso de que tengan alguna duda o inquietud. Allí también pueden revisar la página de YouTube de LATAM, de Masingil LATAM, y también correo electrónico para el caso tal de que ustedes tengan alguna duda. A todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima.